Muchísimas gracias, damas y caballeros. Aquí está Daniel Toribio. Daniel Toribio es un hombre de primer plano, él no necesita presentación, pero hay que recordar que fue ministro de Hacienda y que el Ministerio de Hacienda juega papeles importantes cuando hay proceso de reforma económica en el país. Y el ministro de Hacienda, entre muchos otros tantos cargos. Sí. Lo hemos invitado por eso, Millicent, claro, ¿verdad? Sí. Para que hablemos de este proceso de reforma. Ya el lobo venía y llegó. Sí. Y está ahí en el Congreso, posado, mirándonos a todos, a ver lo que hace. Cuéntenos ustedes su versión sobre este proyecto de reforma fiscal que ha presentado el gobierno. Yo lo titulo así. Esta es una reforma regresiva, una reforma sesgada e irracional. Está hablando de una gente que defiende la necesidad de que el Estado tenga más recursos. Yo soy de lo que creo en él. Creo que a partir de lo que estableció la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero al margen de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el dinero, los gobiernos tienen que tener más recursos para resolver los problemas de la sociedad. Yo no soy de lo que diga que no, si usted no paga impuestos, no te trae carretera buena, no te trae infraestructura buena, todo eso. Ahora, lo que se está planteando es regresivo. A mí me sorprende oír a alguna gente que esto es un impuesto para los ricos. Hasta economistas. Me pregunto, para los ricos. El 70% del total de los ingresos que se van a conseguir provienen de los impuestos al consumo. Y sucede que la gente, mientras menos dinero tiene, más proporción de sus ingresos dedican a consumir. Me explico. Si usted gana 100, consume 100, pero si gana 1000, podría ahorrarse 10. Es un ejemplo que estoy poniendo, ese 100 multiplicado por cualquier valor. Entonces, eso está probado. La persona, mientras menos ingresos tiene, más dedica a consumir de sus ingresos. Mientras la persona, mientras más ingresos tiene, menos de sus ingresos dedica a consumir, porque una parte lo ahorra, lo invierte, hace cualquier cosa de tipo. Y este impuesto fundamentalmente, el nuevo IVA, más los selectivos, significa el 70% de la recaudación. ¿Provienen de ahí? Provienen de ahí. Impuestos al consumo. O sea, tocan al consumo. Por lo tanto, tú no me puedes decir que está afectando a los que más ingresos tienen. ¿Y el otro 30%? No, ahí voy. Pero nos centramos en el 70%. Entonces nos dicen, y yo acabo de ver, ¿qué es lo que están haciendo, por lo menos con lo que era ITEVI? Que el gobierno ha dicho, grabemos todos los bienes. O sea, no me digan a mí cuáles no están grabados. Díganme a mí cuáles no están grabados. Esos son 7, ¿verdad? Pan, huevo, plátano, arroz, pollo. Me quedan 2. O sea, pan, huevo, plátano, yuca. O sea, hay 7. Esos están exentos. Ahora, todos los otros bienes, no importa lo que sea. La leche tampoco está grabada. ¿Es qué? La leche falta. Y la leche. Exacto. Pero todo lo otro está grabado. Entonces tú dices, está la yuca, pero exenta, pero no la batata. No la batata, ni la yautía, ni el ñame. O sea, no están las habichuelas. O sea, por ejemplo, el arroz te lo puedes comer sin habichuelas. Exactamente. O sea, pero además está el tomate, están la mortadela, el jamón, es decir, todo. El problema ahora no es discutir qué cosas están grabadas, sino cuáles están exentas. Entonces, obviamente, eso va a ser generalizar. Entonces, el gobierno toma esa... Pero en el lado del servicio, de los servicios, han incluido servicios que antes no estaban grabados, que van a tener un impacto en los precios de la gente. Por ejemplo, los servicios de carga. Porque hasta ahora el servicio de transporte y de carga estaba exento. Con este proyecto de ley incluyen como grabado el servicio de carga, el transporte, los salones de belleza, la peluquería, o sea, las funerarias. O sea, esas cosas no estaban grabadas y le incluyen en un impuesto IVA que, si mi memoria eso, eso es para los negocios que están regulados. Porque, gracias, Kenia. Que están
regulados y que pagan impuestos ya. Bueno, para todo, si tú no lo pagas, tú te evadiendo el impuesto. Vamos a estar claros. O sea, No, pero me refiero porque se dice que entre un 52, 57%, hay muchos estudios que se han hecho de la evasión. de la economía, de la formalidad, de la población Sí. económicamente activa está dependiendo de esos negocios autónomos, que aquí le llaman informales. Sí, pero el ITEVI debe pagarlo todo el mundo, no importa. Porque es al consumo. Sí. Al Pero consumo. entonces le ponen IVA. Me recuerdo siempre. Pero el nombre importa, es lo que menos. Sí, pero para el 77 y 78, y hay una historia interesantísima de cómo la gente de Salvador Jorge Blanco impidió que el gobierno de Don Antonio estableciera un IVA en 1979-80. Pero los mexicanos le llamaban IVA, imposible vivir aquí. Entonces, pero estamos hablando de esa parte, de ese porcentaje. Añadimos una serie de cosas que impactan directamente a la clase media. El IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Si tú tenías 2 viviendas, 3 viviendas, tu patrimonio era de menos de 9 millones de pesos, tú no pagabas el IPI. Ahora el gobierno ha dicho, eso es mucho cuarto, 9 millones de pesos, bajémoslo a 5. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo va a pagar a partir de 5, pero no sobre el valor del bien que tú le tienes, sino por el valor del bien que le impute la DGI. Me explico. Si tú hace 20 años compraste un apartamento en 2 millones de pesos y hoy en día el apartamento cuesta 6, tú vas a pagar el impuesto ahora, porque no es sobre el valor que tú compraste el bien, sino sobre el valor posible de enajenación, pero el valor de 6 nada más tiene sentido cuando tú lo vendas. Antes de venderlo te sigue costando 2 para ti. Sí, y no hay una correspondencia de los ingresos. Pero le añade la placa. Ay. O sea, a ti te van a subir, entonces te están duplicando la placa, pero te están haciendo más caro una placa de un Sonata, de un Hyundai del 2022, que de un Mercedes de 560 del 2018. Exacto. Entonces, no parece ser justo. Pero además, o por ejemplo, hay cosas que pasan desapercibidas porque están en la eléctrica negra. Aquí no se cobra, tú sabes que aquí en la práctica no se cobra impuesto a la placa anualmente de la motocicleta. El gobierno la está subiendo en 1.200 pesos. Está estableciendo ese impuesto a la placa de 1.200 pesos. Es decir, todo eso... Hay muchos motoristas. El problema es que si los motoristas no lo puedes tú organizar todavía. Ahorita... O sea, regularizar, ¿verdad? ¿Cómo le va a cobrar? Con esto lo que quiero decir, o sea, todas estas cosas, pero, y voy siguiendo, porque tú dices, es que te van añadiendo cosas. Hay mucha gente que se beneficiaba del sistema de deducciones de gastos educativos. Ah, sí, muy importante para clase media. Sí. Eso lo quitaron. Ahí grité. Eso lo quitaron. Entonces, y tú le vas añadiendo y añadiendo. Entonces, es un impuesto medularmente regresivo. Ahora yo digo... Pero hay algunos impuestos, como ese de la educación, ¿qué es lo que el Estado va a recaudar? O sea, para la familia significa mucho, pero para el Estado nada. O sea, claro. Pero hemos ido durante mucho tiempo críticas ascendentes a la política impositiva de la República Dominicana, que se ha dicho que está basada en los impuestos al consumo. Sí, por siempre se ha abogado, sí. Pero ningún gobierno ha transformado ese sistema. ¿Y qué se puede hacer? A mí no me gusta mucho que me hablen de ningún gobierno porque de que estamos hablando. O sea, porque da la impresión de que mal de mucho consuelo. No, pero no se trata de eso. Lo que yo quiero llamar la atención es que parece que es bastante difícil revertir eso o cambiar esa situación. Porque usted dice, reconocemos que es importante que el gobierno tenga mayores recaudaciones. Y además yo agregaría otra cosa. Es sumamente, no solamente importante, casi es un imperativo,
frenar el proceso de endeudamiento de este país, porque bueno, ¿qué va a pasar? Entonces viene la otra parte, por ejemplo, de mis observaciones, es sesgado. O sea, tú le estás tirando todo a los contribuyentes y los sacrificios del gobierno son muy pocos. Son muy pocos, porque tú me dices, el gobierno te dice, yo voy a unificar ministerio, pero el ministro de Administración Pública te dice a ti que no se van a perder empleos. Quiere decir que no tiene ningún sentido porque tú no te vas a ahorrar nada. O sea, ahorrar, unir economía con Hacienda, ¿cuánto es el ahorro que eso se puede provocar? Nada, porque las funciones de uno no tiene que ser el otro necesariamente. Unir el Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Secretariado Técnico, siempre el presidente va a tener que tener una secretaría administrativa. Pues usted le llama ministerio, le llama lo que usted quiera, pero usted va a tener un área administrativa y un área técnica y una... O sea, todo esto, el único que tal vez podría significar, porque lo que se procura es canibalizar el 4%, es el otro ministerio, que como ustedes han visto, en el decreto de ayer ya le están dando larga. Porque crear una comisión para 6 meses, para no sé cuándo, y para que después vaya al Congreso, es en el fondo el gatopartismo. O sea, cambiarlo todo para que nada cambie. Entonces ahí hay un punto que se me quedaba, yo quiero señalar, porque para mí eso es importante. Dice, bueno, es difícil establecer impuestos a la renta de las personas, de los ingresos. Mira, no es que yo lo defienda porque no lo he analizado, pero si tú me dices, como planteó Lula hace 2 días, Lula está haciendo una reforma que dice, ¿en qué consiste la reforma? Un impuesto a todas las personas que ganan que tienen ingresos de más de 180,000 dólares, ¿para qué? Para elevar el nivel deducible del impuesto de la renta de los más pobres. Entonces tú te das cuenta de que hay un propósito de redistribuir los ingresos. Yo no estoy diciendo que se haga eso, estoy diciendo como una visión distinta de las reformas. Pero yo digo, el sesgo, ¿qué ha puesto el gobierno bajo la... O sea, ¿qué cosa el gobierno nos ofrece? Un gobierno que tú... Y es verdad, se habla del nivel de endeudamiento, pero un nivel de endeudamiento que no se ve en resultados concretos para la sociedad dominicana, que se ha convertido en pagar el 25% del total del presupuesto, del total de los ingresos del gobierno, pagarlo en intereses. Pero en concreto, porque entonces voy a otra cosa. Y todo el mundo me ha oído, yo soy de los que defiendo el endeudamiento. Ahora, ¿para qué? No es lo mismo endeudarse para gastos corrientes, para consumirlo todos los meses y permanentemente, que endeudarse para inversiones que generen productividad en la sociedad. Entonces eso me da una característica, una regresivo, está sesgado, y la otra, que es que yo quiero llamar la atención también, me parece irracional. Porque una de las cosas, por ejemplo, que nosotros hemos sostenido es que hay que racionalizar las exenciones. Por ejemplo, lo primero es que de eso a la decisión sobre las exenciones se va a recaudar poco. Y tú dices, ¿por qué se va a recaudar poco? Porque de inmediato. Porque los derechos adquiridos no se eliminan. Claro. Se garantizan. Eso es para el futuro. Eso es para el futuro. Entonces tú no vas a tener recaudaciones por ahí. O sea, la empresa turística que tiene 14 años de exención, 15, y ahora va por 14, lo acaba de decir el ministro, y él legalmente así, le quedan 14 años. Van a comenzar a pagar en 14. Y el que tiene, por ejemplo, la de frontera tiene 30 años. Y tiene nada más 2 años la ley nueva. O sea que sigue. ¿Y entonces por qué se están quejando tanto todos estos sectores? No, bueno, porque tienen un criterio. Claro, ahora pública. Yo te voy a decir qué es lo que pasa también. Porque yo entiendo que hay irracionalidad ahí. Mira, yo te puedo admitir, yo no he hecho análisis porque no se conocen los análisis que ha hecho el gobierno en términos de costo-beneficio de todas y cada una de las medidas,
Pero posiblemente se pueda demostrar, yo no lo sé, que algunos sectores ya están suficientemente incentivados como para poder crecer sin incentivo. Eso es lo que han dicho. Sí. Ahora, son todos. Te pongo un ejemplo. Si en el este el sector turístico está bien desarrollado, lo está en el sur. ¿Por qué eliminar la exención a todo y no dejársela a algunos sectores que tú quieres desarrollar? Yo estoy nada más preguntándole porque no conozco los estudios. Por eso yo digo, es irracional. Por ejemplo, que tú dices, y es verdad, en algunas ocasiones muchas leyes crean incentivos a la ilusión o a la evasión fiscal. Pero eso no es responsabilidad de la ley, es responsabilidad de la administración. Mire, el gobierno, búsquenlo, en el eje 3 de la presentación que hizo el gobierno, hizo una cosa que a mí me sorprendió que lo dijera. Dice, presenta un cuadrito donde dice la evasión fiscal del IVA en República Dominicana es de un 47%. Es el antiguo ITEVIS. Sí, hasta ahora ITEVIS, del 47%. En Chile es un 25% y en Uruguay un 22%. Y en el cuadrito dice, esto se debe a la falta de la administración y la falta del poder político. O sea, la crítica, ahora tú tienes 4 años y me vas a decir que la evasión, solo con que tú bajes 20 puntos porcentuales de esa evasión, tú recaudas 70,000 millones de pesos. Ahora, eso es imputable a la administración, no imputable al contribuyente. Pero lo está reconociendo que es la administración. Y dice que va a actuar en consecuencia. Y que problema, ahora sí, dijo el ministro de Hacienda, ahora sí. Sí, pero sí, ¿y por qué tú no lo hiciste 4 años antes? Bueno, tenemos que hacer una pausa. No, pero está bien. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a regresar con Daniel Toribio para que veamos si hay algo positivo, porque en el proyecto de reforma se está hablando de eliminar el anticipo, y eso estaba siendo reclamado por la sociedad dominicana y otras medidas. Vamos a hablar de ellas al regresar, con el permiso de ustedes también, amigas.